de la marca Atmel. Y entonces Atmel fabrica pues muchos integrados y también microcontroladores. Entonces, en este caso en particular, el microcontrolador de la familia Atmel se llama Atmega 328P. Opera con 5 volts. La lógica, entonces, digamos que es una lógica TTL, lo que habíamos dicho. Y el Arduino tiene una particularidad. Dentro de la tarjeta, ahorita vamos a ver, hay reguladores de voltaje. Y una conexión a USB y una conexión a entrada de corriente directa. Y lo recomendamental al Arduino es entre 7 y 12 volts, es lo recomendado. Sin embargo, el Arduino te puede soportar entre 6 y 20 volts. Entonces, prácticamente cualquier fuente de alimentación de corriente directa puede ser usada. Entonces, esa es una particularidad del Arduino. ¿Qué pasa con esos 12 volts? Finalmente, el micro trabaja con 5 volts, una lógica TTL, pero podemos alimentarlo hasta con 20 volts. Entonces, lo que sucede es que a la entrada, el Arduino tiene, decíamos, un circuito regulador de voltaje que regula a 5, tiene un regulador a 5 y otro regulador a 3.3 volts. Entonces, está bastante buena la tarjeta porque acondiciona su voltaje de entrada. Entonces, podemos meter un rango entre 6 y 20 volts y el Arduino va a funcionar. Decíamos, lo recomendado es entre 7 y 12, pero puede soportarte hasta 20 volts. Esa es una particularidad bastante buena, una buena funcionalidad, porque una pila de 9 volts está en el rango. Perfectamente podría yo alimentar un Arduino con una batería de 9 volts o incluso una de 12, hacer aplicaciones portátiles interesantes usando al Arduino. Bueno, ¿qué otras características tiene el Arduino 1? Bueno, tiene 14 entradas y salidas digitales. ¿Qué significa entradas y salidas digitales? Bueno, como entradas digitales, quiere decir que metemos niveles lógicos a través de esos pins, y como salidas digitales, sacamos estados lógicos a partir de esos pines. No le llamamos pines booleanos, ¿verdad? Pero podría ser, en realidad le llamamos digitales, pero cada vez que ustedes escuchen la palabra entradas y salidas digitales se refiere a entradas booleanas, es decir, o entradas lógicas. Para este caso vamos a operar con el esquema de 5 volts, y bueno, tenemos 14 entradas y salidas. ¿Qué significa que tengamos 14 entradas y salidas? Puedo configurar las 14 como salidas o hacer combinaciones entre entradas y salidas. Tenemos que usar para eso. 6 de esos pines pueden ser llamables como salidas PWM. Si recuerdan, en el curso anterior de electricidad electrónica industrial, hablábamos de PWMs para controlar velocidades de motores. Pues el Arduino tiene ya incluido las famosas salidas PWM, y 6 de esas pines, de esos 14 pines, pueden darnos una salida PWM. Bueno, también tenemos 6 entradas analógicas. ¿Qué significa entradas analógicas? Quiere decir que internamente tenemos un convertidor analógico digital que nos permite meter señales de sensores analógicos. Y estos sensores analógicos son realmente bastante útiles. Podemos contar, por ejemplo, desde sensores analógicos de temperatura, presión, humedad, distintas variables, incluso celdas de carga para medir peso, hacer básculas, todo esto
Para eso nos sirven las entradas analógicas. Te permite manejar en las entradas y salidas digitales hasta 20 miliamperes por entrada. ¿Qué significa? Como para que se den una idea más o menos de a qué me refiero con 20 miliamperes. 20 miliamperes sería la corriente que consumen 2 LEDs. Un LED anda alrededor de 10 miliamperes. Entonces, 2 LEDs consumen 20 miliamperes. No le podemos sacar gran potencia a la tarjeta, pero 20 miliamperes, créanme que es suficiente para alimentar muchas cargas. Entonces, si requiriéramos más de los 20 miliamperes y otros voltajes, tendríamos que usar una etapa de potencia posterior. Y bueno, puede manejar hasta 50 miliamperes cuando la salida de voltaje es de 3.3 volts. Bueno, el micro cuenta con una memoria flash. Una memoria flash, ¿qué es una memoria flash? De 32 kilobytes. Pues como cualquier otra memoria, te permite almacenar datos del programa. Pues internamente, el micro requiere memorias para poder trabajar. En el caso del Atmega 328, tiene una memoria flash, de tipo flash, de 32 kilobytes. También tiene una RAM de 2 kilobytes, una EEPROM de 1 kilobyte, y la tarjeta Arduino viene reloj, y la velocidad del reloj es de 10 MHz. Por ejemplo, una computadora moderna, la velocidad procesa el procesador interno, hablamos de, por ejemplo, 1.2 GHz, es típico actualmente en la computación moderna. Vean que 16 megas, o sea, un Arduino es bastante más lento que una computadora. Sin embargo, para lo que lo usamos es suficiente. 16 megas es rápido, considerando el uso que le damos. Muy bien, y bueno, aquí vienen sus dimensiones y su peso es de 25 gramos. Bueno, esta es la tarjeta Arduino Uno, es lo que le llamamos el pinout o pin-in. ¿Qué tienen las entradas? No, resulta que el Atmega 328 es este que ven acá, este micro. ¿Qué circuitería tiene? Por ejemplo, este es la interfase USB que tenemos, y los circuitos que están aquí alrededor de esta USB sirven para poder controlar hacer la conexión del microcontrolador con un puerto USB. O sea, en especial, este circuito integrado, sirve para que podamos comunicar al micro a través de una USB. Este es un botón de reset. ¿Qué significa un botón de reset? Bueno, queremos volver a que inicie el programa, pues le pico el botón de reset. También cuenta, decíamos, con una fuente de alimentación. Esto es lo que le conocemos como un jack de corriente directa. Aquí colocamos un eliminador de baterías, o podemos conectar un cargador, y bueno, aquí lo conectamos, y todos estos circuitos que tenemos acá son reguladores de voltaje. Es lo que decíamos hace un momento. Bueno, no, estos que están aquí son resistencias, esta es un regulador de voltaje, este es otro regulador de voltaje, y lo que hacen todos estos circuitos es que puede ingresar de 6 a 20 volts, y aquí se generan 5 volts y 3.3 volts. O sea, que tiene este modulito que tenemos acá, es la fuente de alimentación del Arduino.
Entonces, aquí se regula el voltaje entre 6 y 20 volts y lo convierte a 5 volts, que es como trabaja el controlador. 5 volts y 3.3 volts. Muy bien. Esto que tenemos acá es a lo que le llamamos circuito de reloj. Resulta que todos los procesadores tienen un reloj que está produciendo pulsos a cada determinado frecuencia. En este caso decíamos que es de 16 megas, es el reloj. Entonces está aquí. El cristal es un dispositivo semiconductor que produce junto con un circuito llamado circuito de reloj, que es este, producen un pulso y ese pulso hace que el micro funcione adecuadamente. Cuando se está ejecutando el programa, el reloj va marcando los tiempos con los cuales se va ejecutando un programa en un microcontrolador. Y bueno, eso es prácticamente todo lo que hay de hardware de un Arduino Uno. Es lo más relevante. ¿Cómo es el pinout y pin-in? Por ejemplo, estas terminales que tenemos acá, estas llamadas de A0 a A5, son señales analógicas, es decir, hay convertidores analógicos digitales internamente del micro y se conectan a través de estos pines. Los convertidores analógicos digitales llamamos también ADCs, por eso dice ADC0 a ADC5. Son 5 convertidores analógico digital que tiene este micro. Los pines que tenemos aquí son pines generalmente que tienen que ver con el reset, con fuente de alimentación. El Arduino tiene su propia fuente de alimentación de 5 volts y de 3.3 volts. Y en estas terminales te da la oportunidad de usar 5 volts o 3.3 volts con referencia a tierra. Entonces, si yo quiero alimentar algo externo del Arduino y que trabaja 5 volts, puedo tomar la señal de 5 volts de la misma tarjeta. De este otro lado, tengo los pines desde el 0 al 13 que tenemos hasta acá. Y son pines, es decir, 14 pines del 0 al 13, son las entradas y salidas digitales. Quiere decir que todos estos pines los puedo usar como entradas lógicas o como salidas lógicas. Estos que tienen como el símbolo de corriente alterna, este que está aquí, 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 son 6 terminales que tienen ese símbolo. Son las que pueden sacar una señal PWM, si yo las configuro así. Entonces, quiere decir que estos 14 pines son configurables. Son digitales, pero si yo quiero, los vuelvo todos entradas o todos salidas, o lo que decíamos, algunas entradas y otras salidas. Entradas y salidas digitales. Estos de PWM son, en este caso, solamente salidas digitales. Y bueno, también tienen otra función. Si se dan cuenta, aquí vienen otras letras como TX, RX, o por ejemplo aquí S, CL, S, dedican todos estos letras. Tiene la posibilidad de conectarse a otros dispositivos a través de ciertos protocolos de comunicación. Comunicación serial. Entonces, hay sensores, otros dispositivos que usan precisamente estos puertos seriales. Entonces, yo puedo comunicar a través de estos pines que están aquí, puedo comunicarme con otros dispositivos de forma serial. Entonces, si se dan cuenta, las 14 entradas y salidas, algunas pueden ser configurables como módulo de comunicación digital. Otros pueden ser configurados como PWM. Y en general, todos pueden ser
configurar entradas o como salidas digitales. ¿Preguntas hasta ahí? Yo sé que es un tema nuevo para muchos de ustedes. Si no entendieron toda la explicación, tampoco se preocupen tanto porque lo que vamos a ver en este segundo corte aún es justamente esos circuitos secuenciales en los que se basa un microcontrolador. Entonces vamos a explicar muy a profundidad qué es un microcontrolador y cómo se usa. Entonces, si alguno de los términos de la lección que acabo de dar no la entendieron, seguramente en 2 semanas lo van a entender perfecto. Bueno, continuemos con, si no hay preguntas, iba yo a revisar el chat, a ver, dame. Ok, nada más hay un, sí, supongo que todo bien. Bueno, vamos a continuar presentación. Eso es el hardware. ¿Y cómo es el software? Resulta que el software, no lo puse aquí, por cierto, el software utilizado en un Arduino es, permítame, es que no puse esa diapositiva y sí la hice. El software utilizado es el software IDE, sí viene aquí, Arduino IDE, decíamos que es un compilador compatible con Windows, Linux y Mac. Y ese software, para empezar, se programa bajo un estándar muy parecido a C. En realidad está hecho en Java, dicen los expertos, pero te permite hacer una interfaz bastante sencilla de programar. ¿Y cómo se programa un Arduino? Bueno, lo primero que tendría Arduino son identificar 3 partes del código. La primera, que tiene que ver con declaración de variables y librerías. ¿A qué me refiero con declarar variables? Bueno, vean lo siguiente. Decíamos que estos pines pueden ser usados como PWM, entradas digitales, salidas digitales, y algunos de ellos como comunicación digital. En la declaración de variables, generalmente voy a usar todas las variables globales donde quiero almacenar una información valiosa. También voy a colocar las librerías a utilizar. ¿A qué me refiero con librerías? Bueno, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de programa. Cuando yo pongo la palabra include servo.h, esta es una librería. Y estoy diciendo en la declaración de variables y librerías, estoy diciendo que se cargue al software la librería llamada servo.h. Servo.h me sirve para controlar motores, servomotores. Entonces, de una manera sencilla, entonces, si yo estoy incluyendo librerías con funciones especiales como esta que es para controlar motores servo, entonces debo de declarar todas aquellas librerías que me hagan falta para poder hacer uso posteriormente las funciones que están incluidas dentro de esa librería. También, por ejemplo, en este caso, en esta línea de código, estoy declarando un valor entero. Entonces, aquí hago mi declaración de variables, decíamos en esta parte del programa, antes de bool setup, debo de poner todas mis variables a usar y las librerías que voy a usar para poder trabajar mi programa. Más adelante vamos a ir explorando algunas librerías. Por lo pronto no es necesario librerías. Bueno, ¿qué es un bool setup?
Vean que abro llaves y todo lo que va entre de las llaves va a ser un código que se ejecute por una sola vez, una vez que enciende el microcontrolador o el Arduino. Es decir, conecto el Arduino y en ese momento comienza a correr el programa. Lo primero que hace es cargar las librerías, cargar las variables que requiero, después al Boil Setup, en donde voy a hacer una configuración de entradas y salidas. Decíamos que es como entradas como salidas digitales. Yo aquí en Boil Setup voy a poner para qué se va a usar cada pin. Le voy a decir al hardware que el pin 0 y el 1 los voy a usar como entradas y que el pin número 7 lo voy a usar como salida lógica. Eso significa configurar las entradas y salidas. Una vez que se ejecuta este código por primera vez, se va al Void Loop. Y el Void Loop, generalmente en el Void Loop, coloco el código principal de la aplicación. Es decir, primero declaré las variables y las librerías, después configuré entradas y salidas, y finalmente ejecuto el programa principal. ¿Cómo se ejecuta el programa principal? Bueno, línea por línea se va ejecutando hasta que llega al corchete. Y lo que sucede cuando llega al corchete es un indicativo para que regrese a abrir corchete y comience a ejecutar nuevamente el código. Vuelve a llegar a este punto y vuelve a regresar. Vean cómo un código se repite una y otra y otra y otra vez mientras esté siendo alimentado al Void Loop. El sistema Void Loop te mantiene siempre ejecutando el programa y revisando las variables y las condiciones que ocurren dentro del programa y bueno, esto permite pues ejecutar repetidamente el programa. ¿Cuántas veces se ejecuta? Pues millones de veces incluso se ejecuta el programa. Pensemos que yo tengo una entrada digital y el código tiene que leer esa entrada digital. Hagan de cuenta que cuando llega y le digo leer esa entrada digital, lo que va a preguntar, ¿qué nivel lógico tienes? Pin número 6. Y el pin número 6 va a decir, tengo un 0 lógico. Entonces, el programa va a tomar ese 0 lógico y lo va a guardar en una memoria. Entonces, cuando termine de ejecutarse el código, va a volver otra vez al inicio y va a decir, requiero saber qué estado lógico tiene el pin número 6. Pin número 6 responde y termino el programa y vuelve a comenzar y vuelvo a preguntar, pin número 6, ¿qué nivel lógico tienes? Entonces, de eso se trata el Void Loop, que se ejecute repetidamente el código principal. Si el código principal era para leer variables, cada vez que se ejecuta, lee y luego vuelve a leer y luego vuelve a leer. Nunca regresa al Boil Setup, si se dan cuenta, pasa de largo el programa, declara variables, declara librerías, se brinca a la configuración de entrada, queda atrapado en el Void Loop, está dando vueltas el programa. A menos que conectemos el Arduino y se resete el sistema hasta acá, o que nosotros pulsemos el botón de reset. Muy bien. Bueno, decíamos que la primera parte es declarar variables. Les tenemos en el Arduino. Bueno, tenemos las de tipo entera. Ya saben que tenemos la float o flotante.
donde se manejan decimales. Es decir, que con el Arduino podría yo hacer operaciones aritméticas con punto flotante, que los resultados pues no sean solo enteros, sino reales incluso. Y entonces para eso utilizo el tipo de variable float. Luego tenemos el tipo carácter. Todo lo que sean letras es un tipo char. Y finalmente, el que nos interesa por lo pronto es el tipo bool, que es booleano. Quiere decir que una variable declarada como tipo bool va a recibir ceros o unos. Es decir, que lo que va a ¿cómo se llama? A ejecutar, o esa variable solo puede tomar, en conclusión, dos tipos de valores lógicos, 0 o 1. Muy bien. Bueno, ¿cómo realizo la declaración de variables? Si ustedes ven aquí en el ejemplo, tengo la variable in, seguida de un value y el número 6. Esto que tenemos aquí, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero es un arreglo. No le hagan mucho caso por lo pronto. Por ejemplo, si yo requiero leer la entrada A, B, C y D para mi circuito lógico, como lo habíamos estado haciendo en las tablas de verdad, entonces, ¿de qué tipo debería declarar la variable? La variable A, la variable B, la variable C, para que me sirvan como entradas lógicas. Bueno, definitivamente nos iríamos por la opción bool. Entonces tendría yo que escribir la palabra bool A igual con... ¿Por qué le pongo el igual? Porque dicen, bueno, si vas a declarar una variable, inicializa la variable. ¿Qué significa inicializar? Darle un valor de entrada por default. Por ejemplo, si yo voy a leer la variable A, B, C y D, que son booleanas, entonces las tendría yo al inicio del programa que poner iguales a 0. A B, a C y a D. Y más adelante en el programa principal voy a hacer una lectura del valor lógico de ese pin. Y al leer ese pin se lo voy a adjudicar a la variable booleana. Bueno, parece muy complicado. Ahorita vamos a hacer un ejemplo. Pero vamos a continuar con esto. Bueno, ya dijimos cómo configurar entradas lógicas. Ahora, ¿cómo le hacemos para escribir una función lógica? Si recuerdan, tenemos tres funciones lógicas, la NOT, la AND y la OR. Lo que vamos a hacer es uso de este símbolo. Si yo le pongo el signo de antes de una A, podría yo leerlo como A negada. Si yo le pongo, por ejemplo, admiración y le pongo la letra B, yo diría que sería B negada. Y así sucesivamente. La función NOT antepone a la variable un signo de admiración. Bueno, después vamos a tener la entrada lógica AND. Esta se representa con una doble ampersand. Y entonces pongo ampersand y pongo la variable A y la variable B, por ejemplo. Y recuerden que en las funciones lógicas la AND significa una multiplicación entre A y B. Así se representa, ¿no? Y la función OR como una suma. Se va a representar como una suma y físicamente en el programa como doble barra.
una doble barra. Entonces, por ejemplo, A barra B. Y lo que estoy diciendo es que estoy haciendo una OR lógica entre A y B. Bueno, ¿dudas al respecto? No, ninguna. Bueno, pero vamos a entrar de Arduino para hacer un ejemplo. Voy a programar las lógicas. Lo vamos a hacer juntos. Programita sencillo. Ahorita van a ver toda mi pantalla para que yo pueda revisar pues con ustedes el software. Bueno. Ok. Vamos a poner un archivo, a ver, más bien vamos a abrir un archivo que estaba yo creando para ustedes. A ver, es lógica para manufactura, lógica digital para manufactura. Ok, este es el programa. No me permite tanta flexibilidad esta cosa. Bueno, a ver si logramos ver algo. Bueno, lo primero que tendríamos que hacer si voy a trabajar, ¿saben qué? Lo voy a, bueno, a ver qué pasa. Es que creo, no se alcanza a ver también. A ver si... Creo que en archivo o en editar podía cambiar el tamaño del código. A ver. Configurar página. Pero solo la página se puede configurar. Debe de haber alguna otra opción. Bueno, lo que podríamos hacer es... A ver si ahí me permite la lupa observar mejor. Ahí parece que ya. Miren, este es el programa que vamos a hacer. Lo primero que tengo que hacer es declarar mis variables. Vamos a trabajar sobre el programa que hemos venido trabajando. Bueno, mejor no, que quede de tarea. Voy a abrir uno nuevo, mejor, y que sirva, pues, que lo hagamos juntos.
Bueno, ahí está, ese es un archivo nuevo. Por default ya te aparece el boil setup y el boil loop que decíamos. Entonces lo que voy a hacer es, lo primero, decíamos declaración de variables. Voy a usar simplemente una variable A y una variable B, para que ustedes vean cómo se ejecuta. Entonces tengo bool, voy a poner A, por ejemplo, y lo voy a igualar a 0. Entonces ya declaré una variable de tipo A, booleana, que puede ser 1, y le estoy asignando un valor inicial 0. Ahí ya declaré dos variables. ¿Qué tengo que hacer a continuación? Bueno, la parte que sigue es el boil setup. Entonces, tengo que configurar qué pin voy a usar en mi programa, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es usar una instrucción que le llaman pin mode. A ver si me la reconoce. Creo que este es mayúscula y es pegadito. Ahí está, pin mode. Yo tengo que poner aquí, en el pin mode, cómo voy a configurar mis entradas y salidas. Yo quiero que, bueno, por cierto, aquí no estoy agregando la salida. Voy a agregar una variable de salida, S, así como lo estuvimos manejando, y ese también va a iniciar con 0. Estoy diciendo acá que voy a tener una entrada A booleana, una entrada B booleana y voy a tener una salida booleana 0. Entonces, esto es una salida. Por cierto, si yo quiero hacer comentarios y no quiero afectar, debo de poner una doble barra y puedo decir un comentario como, por ejemplo, que esto es una entrada lógica A. Y esto es una salida lógica S. Ok, bueno, vamos a revisar. Se supone que ustedes están viendo todo lo que estoy haciendo aquí en la computadora. Ok. Vean aquí las entradas y salidas digitales. Tengo que seleccionar una como entrada y una como salida. Por ejemplo, podríamos usar el bit 0, este que está aquí, como entrada A. Y el bit 1, como entrada B. A ver, es que esto marea un poquitín. Como entrada B. Entonces, vamos a volver a nuestro programa. Y esto voy a poner aquí una nota de que la entrada lógica A va a estar en el pin número 0. Que la entrada B va a estar en el pin 1 y que la salida S va a estar en el pin 3. Esto es, recuerden que son comentarios, solamente para guiarme.
Entonces, lo que tengo que hacer a continuación es poner quiénes van a ser entradas y quiénes van a ser salidas. ¿Cómo hago eso? Ahorita les muestro. A ver, por aquí tengo un programilla. No, este no me sirve, este tampoco. Si ustedes tienen duda, esta es la página oficial de Arduino, sobre todo a la forma de escribir una función. Entonces, vean que el pin mode sirve para configurar entradas o salidas del Arduino. Entonces, pin mode se escribe con mayúscula el mode, o sea, el modo, y tiene que ir acompañado de paréntesis. ¿Cómo se escribe de acuerdo a esto? La sintaxis dice que debemos de escribir el número de pin que voy a usar, coma, y luego el modo. ¿Cómo es el modo? El modo puede ser entradas o salidas. Entonces lo puedo poner como output y en pin debo de colocar el número correspondiente al número de pin que yo quiero usar. Aquí viene un ejemplo, por ejemplo, pin mode lo está poniendo como salida digital y es el pin número 13, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a copiar esta sintaxis, nos vamos a regresar a nuestro programa. Qué difícil esto. Ahí está. Muy bien, pin mode, abrimos paréntesis y voy a poner primero 0, y el pin número 0 lo voy a poner como entrada. Entonces lo voy a poner input. A ver si me lo acepta. No cambió de nombre. Vamos a ver si es una cuestión de uso de mayúsculas o... Ok, pues no hubo cambio aparentemente. Es que es con mayúscula. Todo con mayúscula, ¿verdad? Ajá. Input. Ahora sí, ya lo reconoció. Pin mode, esto va corridito y empieza con minúsculas. Ahora voy a usar el pin número 1, input. Y pin mode. Ahora vamos a usar la S, pero va a ser el pin número 3, output. Ok, ya estamos. De cualquier manera, si tuviéramos un error en sintaxis, digo, una manera de ir revisando de una vez es
justo que va cambiando de color. Si no cambia de color, entonces posiblemente haya un error. Y si no, a la hora de que compilemos, nos va a marcar algún error o alguna cuestión, ¿no? Bueno, ya hicimos hasta ahorita declaración de variables. Tenemos 3 variables para nuestro ejercicio, que es A, B y S. Y las estamos inicializando a en nivel bajo lógico. También definimos que la entrada va a ser en el pin, la entrada A en el pin 0, la entrada B en el pin 1 y la S va a ser en el pin 3. Ok. Lo que vamos a hacer a continuación es ya nuestro programa. ¿Y nuestro programa qué debería de ser? Bueno, vamos a suponer que yo quisiera tener una salida S, que ya la declaré aquí como booleana. Me parece que aquí, a ver, permítame. Vamos a ver la sintaxis. Cuando hago una igualación, me parece que es doble igual. Vamos a ver. Uy. Vámonos a la ayuda de Arduino. Vamos a buscar variables, estructuras. ¿Qué estamos buscando? Funciones. A ver. Ok, ¿qué tipo de funciones nosotros vamos a... Ok, esta es entrada, esta es leer. Ok, lo primero que tenemos que hacer en nuestro programa es leer A, leer B, y para ello vamos a usar ¿cómo se llama? Este comando que es digital read, es decir, una lectura digital, y vamos a dar a conocer qué tipo dónde va a guardar, o sea, en qué pin se está leyendo y en qué variable se va a almacenar el valor. Vean, acá hay un ejemplo donde tenemos declarados 3 variables enteras, una está como entrada, otra como salida, y lo que hacemos con el digital read es igualar una variable. Esto es lo que quería yo ver, si era doble igual, en este caso es un igual. Ya ven que en C se utiliza doble. Entonces, en este caso, para la estructura del Arduino es solamente un igual. Y lo que estoy haciendo es poner el nombre del pin, en este caso el número 7, al cual quiero leer. Digital read, pin número 7, y el valor lógico que hay ahí, bueno, el valor entero más bien que hay ahí, se lo adjudica a la variable entera val. Nosotros vamos a hacer algo similar, pero pues estamos trabajando con booleanos, ¿verdad? Entonces, ok, regresamos a nuestro programa. Ok. Bueno, ya vimos que solo requerimos un igual. Lo que voy a hacer a continuación es leer. Digital read es digital read, ahí ya lo reconoció. Y lo que tengo que hacer es decir qué pin voy a leer, ¿verdad? En este caso voy a leer el pin número, bueno, primero antes de tener a S
como no se lo voy a asignar a ese directamente, sino tengo que leer el valor de A, pues ¿en qué pin se encuentra la variable A? O sea, o relacionado a qué va a estar, al pin número 0. Entonces voy a poner digital read y le voy a poner 0. ¿Qué estamos diciendo? Que el valor digital que tenga el pin número 0 se lo va a asignar a la variable booleana A. Siguiente, B igual a digital read y le voy a decir que B está relacionado con el pin número 1. Muy bien, hasta ahí vamos bien. ¿Qué es lo que he hecho? Declaré variables, configuré entradas y salidas e introduje el valor de las variables a A y a B. ¿Qué sigue ahora? Bueno, pues ahora pues sigue S. ¿Cómo ubico a S? En este caso es una S minúscula, es la salida lógica y vamos a suponer que lo que quiero es hacer una AND lógica entre A y B. ¿Cómo haría eso? Bueno, voy a reducir esto, nos vamos otra vez aquí a la ayuda de Arduino y vamos a poner ahora las funciones lógicas. Y voy a buscar funciones lógicas, a ver si me aparecen por aquí. Tipos de datos booleanos, ok, pero a ver, estos son variables. Vean que tengo varios tipos de variables, constantes, variables, nada más vimos algunos, pero en realidad hay un montón de variables. Estos son estructuras y lo que yo quiero poner son las operaciones lógicas. Aquí están, miren. Operaciones lógicas. La NOT con esto que tenemos aquí, la AND y la OR. Si yo quiero hacer una AND entre A y B, ¿qué hay que hacer? Bueno, me voy aquí a la descripción y simplemente lo que tengo que hacer es colocar A, ampersand, ampersand, B. Entonces, bueno, ya que vi eso, cómo se hace, voy a regresar a mi programa. Y voy a poner A, ampersand, B. Supone que así yo estoy haciendo una AND lógica entre A y B. Y bueno, ¿qué es lo que voy a hacer a continuación? Tengo aquí la operación lógica. Esto es mi función lógica en realidad. La estoy escribiendo de esta manera. Lo que tengo que hacer a continuación es sacar ¿Cómo saco un dato? Bueno, pues voy a usar la función digital write, la escritura digital sobre un pin. Pero bueno, tengo dudas cómo se escribe. Me voy otra vez y ahora lo que voy a hacer es, a ver, funciones y voy a buscar digital write, escritura en un pin. ¿Cómo lo hago? Dice que la sintaxis es escribir digital write enseguido de un pin, el pin donde quiero guardar el dato que puede ser 0 o 1 y el valor. En nuestro caso, el valor está almacenado en una variable tipo booleana llamada S. Así que veamos cómo le pongo. O sea, puedo asignarle a la variable
puedo asignarle el valor de la variable o un valor alto o bajo. En nuestro caso, nosotros tenemos una variable asociada a la salida. Entonces, lo que voy a hacer es, en vez de colocar alto o bajo, voy a colocar el nombre de la variable. Entonces, regreso a nuestro programa. Ok, y entonces voy a poner la palabra clave, digital write. Que voy a grabar el resultado en el pin 2 o era el 3. Oh, le puse 3. Entonces debo de respetar el número de pin seguido de el valor que le voy a asignar. En nuestro caso, el valor para que relacione precisamente la operación lógica que hice aquí arriba. Entonces, recapitulemos. Primero que hice fue declarar 3 variables de tipo booleana y asignarles un valor de 0. Después, configuré al pin número 0 como entrada, al pin número 1 como entrada. Y el pin número 3 como salida. Después hice una lectura del pin 0 y lo que está ahí grabado, ya sea un 011, se graba en A. Después hice una lectura del B a partir del pin número 1. A continuación, evalué la función lógica. Esto que tenemos acá es una función lógica. Lo voy a poner como comentarios para que... Esto es la función lógica. Y en este caso estoy haciendo una AND entre A y B. El resultado se guarda en S y a continuación, en la siguiente línea, lo que hago es sacar ¿cómo se llama? El valor de S a través del pin número 3, o sea, escribir el valor de S en el pin número 3, en conclusión. Y listo, para mí ya terminó el programa. ¿Qué hace este programa? Pues básicamente lee A, B y calcula la AND entre A y B. Y lo saca por el pin número 3. Pues parece sencillo, ¿verdad? Pues ya quedó nuestro programa de una AND. ¿Qué es lo que tenemos que hacer a continuación? A ver, vamos a ponerlo así. Pues lo que seguiría sería simplemente guardar. Podemos salvar. Yo lo voy a salvar en una carpeta que tengo de lógica digital, programas de Arduino, y voy a salvarlo como función AND. A y B. Guardar. Bueno. Si yo quiero compilar este programa, ¿qué tengo que hacer? Bueno, vean que aquí el programa me permite verificar, subir. Uy, creo que no estoy compartiendo nada, ¿verdad? Santo cielo. Permítame. ¿O sí están viendo lo que estaba yo viendo? No, sí, parece que sí, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, me perdí, dije yo ya, no les nada. Bueno, ok, sí, qué bueno. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a ver, ¿qué pasa si yo le pongo verificar? Vean, ahí está compilando el programa. Vamos a ver si no tuve un error ahí de sintaxis.
Son bastante comunes, sobre todo cuando tiene tiempo que uno no programa. Ok, aquí viene el espacio de almacenamiento. Pues no hubo ningún warning. Parece que todo está bien. Ok. ¿Qué tengo que hacer ahora para guardar el programa en mi Arduino? Que eso es lo que yo quisiera hacer. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer, vamos a dar una exploración aquí al Arduino, al programa de Arduino. Pues aquí te permite abrir proyectos, guardar proyectos, cerrar, abrir, guardar, imprimir. En editar, pues ya saben, cortar, pegar, aumentar sangría, disminuir sangría, o sea, es tabulador, es cuestiones de edición. Aquí donde dice programa, ahí ya se pone interesante. Cuando me dice verificar y compilar, es lo que yo acabo de hacer. Lo puedo hacer desde aquí o lo puedo hacer desde la palomita, que es exactamente lo mismo. Subir lo puedo hacer desde aquí o con control U o con la flechita. Subir usando el programador, bueno, esta es una opción ahí más, usando un programador, pero en este caso no estamos usando el programador, sino la tarjeta. Bueno, aquí vienen otras, como incluir librerías. Si no tengo las librerías, pues aquí puedo añadir librerías. De hecho, el Arduino tiene el potencial, porque si uno quiere crear su propia librería, lo puede uno hacer. Y las librerías te permiten guardar funciones, o sea, cuando ya te quedó un código muy bonito y quieres que la próxima vez ahorrar tiempo en la programación, pues usas la librería y las funciones dentro de la librería. Bueno, eso lo vamos a hacer después. Si nos vamos aquí a la herramientas, a ver, aquí donde dice placa, debemos de seleccionar el tipo de Arduino que tenemos. Vean que no solo hay unos, sino hay varios. Está el Mega, el Nano, Leonardo, Mini, bueno, uno que se llama Ethernet, que Ethernet directamente. En este caso nosotros usamos el Arduino Uno. Está seleccionado el Arduino Uno. Lo que vamos a hacer a continuación es ligar con la tarjeta. Yo voy a conectar en este momento mi Arduino Uno para mostrarles cómo la configuración del Arduino. Han usado un Arduino nunca, resulta que cuando este Arduino se va a conectar directamente a un puerto USB a través de un cable USB tipo D. Y ahorita van a ver el efecto cuando yo conecte mi Arduino Uno. Ok, ahí ya lo detectó. Ya lo detectó. Y bueno, lo que vamos a hacer a continuación es revisar figuración. Nos vamos aquí a configuración. Este paso es bastante importante. Configuración. Y voy a buscar en configuración dispositivos. A ver, creo que ahí hice algo que no. Aquí, dispositivos. Y en dispositivos, vean que aparece aquí Arduino conectado al COM número 3. Sí, ya lo vieron. Significa que mi Arduino Uno está conectado al COM 3. Cada puerto USB de su computadora va a tener una dirección física,
que puede ser COM1, COM2, COM3, en este caso está en el 3. Para garantizar de que mi Arduino funcione y descargue el programa como debe de ser, debo de garantizar que esté el programador, o sea, el software programador esté con el COM3. Entonces regreso al software programador y vean que aquí viene la leyenda, a ver, está conectado en COM3. Quiere decir que ya está configurado para el COM3, estuviera configurado en el COM3. Bueno, pues simplemente no va a haber comunicación. Vean que ahorita que ya volví a entrar, incluso el software me dice que el Arduino está conectado en el COM3. Si yo tuviera otro COM, ¿qué tendría que hacer? Pues cambiarlo, ¿no? Cambiar, por ejemplo, si yo tuviera un COM diferente, pues lo que hace el COM para que la serial con la computadora. En este caso ya está en el 3. En el 3 tengo conectados de acuerdo a la computadora mi Arduino. Así que bueno, seleccioné aquí el COM3. Si estuviera en otro COM, por ejemplo COM2, tendría yo que seleccionar el otro COM para que logre la comunicación. Entonces quiere decir que ya en este momento no solo se reconoció el hardware, sino que además ya logré la comunicación con el Arduino. Entonces, ¿qué más puedo hacer con el Arduino conectado? Lo que puedo hacer a continuación es subir mi programa, subirlo al Arduino, y para eso voy a usar el botón subir. Vean, ahí está haciendo algo. Parpadean unos LEDs aquí en el Arduino y listo, ya quedó subido. En este momento ya está programado mi Arduino con el programa que acabo de poner. Bueno, lo que sigue ahora es hacer la demostración física, pero no he conectado nada a mi Arduino. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como práctica, y esto para que lo vayan preparando, voy a dejar a ver, aquí lo de la lupa. Lo que quiero que hagamos es como práctica, vamos a hacer el codificador de 7 segmentos que hemos estado trabajando. Este codificador de 7 segmentos lo vamos a realizar con el Arduino. ¿Qué significa? Que voy a tener no solo una entrada lógica, sino 4 entradas lógicas. Que voy a tener 7 salidas digitales y que esas 7 salidas digitales las voy a conectar a un display de 7 segmentos. Significa 7 funciones lógicas listas para poder hacer la correspondiente programación. A ver, está aquí una presentación donde teníamos la parte de la función B. Hacíamos una simplificación con mapas de Karnoff. A ver si nos permite. Bueno, no guardé la función lógica.
Déjeme ver. Como la resolvimos en la clase, no tengo, pero tengo la simplificada con álgebra de Boole. Vamos a suponer que yo voy a programar, bueno, para empezar debería yo de agregar ya no solamente la entrada A, B, C, entrada A y B, debería yo agregar otras funciones lógicas como C, Inge, otras variables lógicas, digo, booleanas, que son C y D. Inge. Perdón que ¿Sí? le interrumpa, ¿Ya es en mi hora? caso me tengo que retirar porque tengo clases de inglés. Ah, ok. Perfecto. Creo que todos tienen inglés. Bueno, vayan preparando sus funciones lógicas que quedó pendiente, simplificadas con mapas de Carnot. Y les voy a subir el video, esto ya no lo vamos a ver en clases, les voy a subir el video de completo el proyecto, cómo programo las funciones lógicas para que ustedes las hagan. ¿Sale? Inge, gracias.